¿qué es el Iberá? El Iberá es un Estamos viendo ya humedal las imágenes, que Tomás. tiene una vasta superficie. Podemos considerar que es el humedal más grande de Argentina. Tiene 13.000 kilómetros cuadrados. Para darse una idea, tiene 60 veces la superficie de la capital federal. Está ubicado en la provincia de Corrientes. Y es una región básicamente compuesta por ambientes acuáticos, digamos. Agua de lluvia, ahí estamos viendo las imágenes, agua de lluvia que cae en una gran hondonada, en un gran valle, se acumula y va escurriendo muy paulatinamente para desembocar en el Paraná a través de un solo río, el río Corrientes. Quiere decir que el Iberá está alimentado solo por agua de lluvia. Digamos, para dañar al Iberá hay que dañar el Iberá. No hay forma de dañarlo a través de dañar afluentes, digamos, no hay que dañar el Iberá mismo. Y bueno, esa gran superficie de 13.000 kilómetros cuadrados ha permitido la existencia de ambientes muy prístinos y de una biodiversidad muy rica y de una población y una cultura asociada a esa pristinidad y a esas características particulares del Iberá, producto de la inaccesibilidad que durante cientos de años tuvo este ¿Cuál sector, es esa ¿no? biodiversificación que planteas? La biodiversidad del lugar está compuesta, por ejemplo, para dar números, ¿no? Claro. Argentina tiene 900 especies de aves, 1000 especies de aves. El Iberá, con esa superficie que en el territorio nacional no es menos del 1%, el Iberá tiene el 30% de las aves que hay en Argentina. Con respecto a los reptiles encontramos situaciones, los peces de agua dulce, por ejemplo, tiene el 20% de los peces de agua dulce que hay en la Argentina. Nuevamente, miremos la proporción de Iberá, que si bien es grande, son 1,5 millones de hectáreas en un país que tiene 300 millones de hectáreas continentales. Es decir, ¿Reptiles? en reptiles tiene 60 especies, entre reptiles y anfibios, y tiene unos 60 especies para un país que tiene 300 especies. Estamos de nuevo en esos valores, 20% de la ¿Y riqueza. los animales más característicos de la zona cuáles son? Lo que tiene Lo más Iberá típico, muy digamos. de particular es que hay determinadas especies animales que debido a la gran cantidad de agua se han podido desarrollar a lo largo de toda su extensión con grandes poblaciones. El yacaré, por ejemplo, 2 especies de yacaré que, por ejemplo, en censos hechos en 1980 calculan que la población del yacaré negro, que es un tipo de yacaré, es de 200.000 ejemplares en el Iberá. Después carpinchos, enormes grupos de carpinchos en la reserva. De hecho, la reserva siempre actuó en el pasado, históricamente, como una fuente de pieles del mercado ilegal, hasta que se estableció su protección en 1983. Hoy, hay que aclarar, es una reserva natural provincial, pertenece a la provincia de Corrientes, a los correntinos, y es parte del orgullo de la provincia, ¿no? Esas 13.000 kilómetros cuadrados incluso figuran hoy en la constitución de Corrientes, ¿no? como un ambiente que debe ser prioritario para su conservación. ¿Existe población en los esteros? Sí, históricamente el Iberá albergaba una población de pobladores mariscadores, se los llamaba. Eran pobladores que vivían en el Iberá y utilizaban sus frutos. Digamos, cazaban carpinchos, vivían de la carne, vendían el cuero, de una manera que a lo largo del tiempo se demostró sustentable, porque era poca gente. Estamos hablando de 500 personas en todo ese territorio, que les repito, es 60 veces la superficie de la capital federal. Con el tiempo se fue despoblando, al crearse una reserva y un área protegida, la caza se prohibió y la gente se fue corriendo. Pero quedaron algunos grupos muy tradicionales en algunas localidades, sobre todo viviendo en islas dentro del Iberá, que lograron acomodar su subsistencia a una ganadería muy tradicional, muy simple, y eso es lo que hoy encontramos en el Iberá, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de los esteros para la República, para los pobladores, para todos? El Iberá tiene 2 aspectos. Por un lado, hay que considerar de que es una fuente, una reserva de agua dulce muy grande. La provincia de Corrientes, este territorio representa el 15% de la provincia, el Iberá. Es una fuente de agua dulce, es un retardador, digamos. El agua que cae de la lluvia tarda 6 meses entre que cae, por ejemplo, en un extremo del Iberá hasta salir del Iberá, con lo cual esa agua está disponible, ya sea para la biodiversidad como para, mediante un uso planificado y racional, proyectos de distinto tipo que toman esa agua. De hecho, siempre el Iberá ha abastecido con agua a pequeñas arroceras, ha sido fuente de agua en la estación seca para el ganado, etc. ¿Qué pasa? Todo eso ha adquirido hoy una escala diferente a través del desarrollo industrial, de la ganadería y la agricultura, sobre todo industrial, que hoy ya no toma con una toma de agua, una cantidad de agua razonable. Hoy requiere cantidades y cantidades, con lo cual
los tiempos modernos han determinado que con el Iberá hay que ser muy prudente y aplicar todo el aparato legislativo que existe para evitar que el avance tecnológico más el capital que hay disponible para este tipo de trabajos no termine impactando en esa reserva de agua dulce y en la biodiversidad que alberga, ¿no? Bueno, justamente me estás dando pie para hablar del tema que nos convoca hoy, que es el terraplén, que es lo que se conoce como el terraplén del Yajaveré. Primero vamos a tener algunas imágenes, Perfecto. pero me parece interesante que contemos a las personas qué es un terraplén primero. Un terraplén, Ya bueno, estamos en viendo. este caso, pensemos que el Iberá es agua esencialmente, con distintos tipos, cubierta con distintos tipos de vegetación acuática, juncales, camalotales, pajonales. Esencialmente el Iberá es una gran superficie de agua tapizada como con una alfombra vegetal. ¿Qué pasa? No existe la tierra firme en gran cantidad. En el Iberá un 20% es tierra firme. Acá estamos viendo, por ejemplo, unas retroexcavadoras que ¿qué hacen? Sacan tierra de abajo del agua y la van acumulando como en una especie de camino de tierra. Ese es el famoso terraplén. El terraplén es habilitar una especie de zona seca, un camino de tierra para poder o bien utilizarlo para trasladarse en su superficie o para indicar sectores del Iberá. ¿Qué proporción tiene? Ahí lo vemos, tiene... El Iberá tiene unos 6 No, metros... no, el terraplén. El terraplén, perdón, tiene unos 6 metros de ancho y 1,5 metros de alto sobre el nivel natural del agua. Quiere decir que es una verdadera barrera, un verdadero dique para el escurrimiento, porque pensemos que el Iberá va escurriendo del noreste al sudoeste con una pendiente mínima, es decir, la pendiente es 30 centímetros en 10 kilómetros, lo que baja el terreno, con lo cual el agua se va desplazando muy lentamente. Si nosotros le ponemos una barrera, lo que provocamos es aguas arriba de la barrera, que sería el terraplén, como el efecto de una represa, que el nivel de agua sube e inunda lo ya inundado, pero lo inunda más, matando toda esa vegetación que logró adaptarse a ese lugar. E incluso la poca tierra firme que hay en el Iberá tiene como diferencia de nivel con el agua de 50 centímetros. Con lo cual, si imaginamos que le levantamos un terraplén de 1,5 metros, estamos condenando en época de lluvia alta a inundar esos territorios. Entre ellos, los campos productivos y los lugares donde los pobladores de un paraje llamado Yajaveré llevan a pastar sus vacas y donde ellos desarrollan sus actividades, que está en riesgo producto de este tipo de Y este de obra, terraplén, ¿no? bueno, fue construido por un particular, ¿no? Dueño de Sí. las tierras, pero ¿para qué lo construye? ¿Cuál es la finalidad de hacer un terraplén en ese lugar? Porque también eso es lo que hay que explicarle a las personas que nos están viendo. ¿Para qué hacer un terraplén en el Iberá, no? La obra consistió en hacer un terraplén que hoy llegó a tener 23 kilómetros de largo, todo sobre ambientes acuáticos, y crear también islas, digamos, como pequeños montículos de tierra levantados sobre el nivel, como dormideros para vacas. El objetivo, es un campo de producción ganadera, y el objetivo del propietario aparentemente ha sido facilitar el desplazamiento del ganado a través del terraplén y de las islas para que puedan dormir sobre zonas secas, digamos, maximizar la producción. ¿Por qué? Ampliar Porque lo ganadero, Claro, digamos, pero- ampliar la frontera ganadera. Con porque esta tanto propiedad... campo se le ocurrió ir al estero de Iberá. Es que hay que pensar en No, esto. llamativo. Comprar 20.000 hectáreas de humedal es siempre más barato que comprar 20.000 hectáreas de tierra firme. Claro. Entonces esta propiedad, que tiene el 80% de humedal, ha sido evidentemente una propiedad barata. Y es lo que ha ocurrido en el Delta, por ejemplo, que mucha gente ha comprado en el Delta porque son humedales, y bueno, ahora fabrican terraplenes en los alrededores, evitan que el agua entre, entonces de golpe hasta se puede plantar soja en el Delta, cuando Sí. nunca en la vida se pudo hacer Claro. eso. Pero El Iberá puede ir en ese mismo camino. Si uno va cerrando con esos terraplenes completamente un sector, de manera que el agua tiene que ir por otro lado, termina recuperando, como se llamaba, Tierra firme. recuperando lo que, como se decía antes, a drenar un humedal. Y bueno, recuperar tierra firme para meter ganado y aumentar su capacidad productiva. Claro, Con pero- el pequeño detalle de que es una reserva, ¿no? pero Vamos a trae hablar de eso. severos problemas ecológicos. Y con respecto a la legislación y a la lucha que se ha hecho de esto, ¿cómo está actualmente y qué tiene que hacer el que hizo el terraplén? Precisamente, el terraplén fue hecho de manera ilegal, esto hay que decirlo.